Ningún lugar a dudas, sea la presentación que sea el tema que sea, atrévete a contar historias. Hombre, lógicamente no tienen que ser historias trágicas o, digamos, desagradables emocionalmente como las que te he contado. Obviamente tienen que ser historias que vayan o que generen la emoción que tú pretendes generar y que sea acorde a aquello que tú quieres conseguir. Otro de los elementos por los cuales tienes que explicar anécdotas e historias cuando hablas en público es porque pueden servir como potentes metáforas dentro de las cuales puedes incluir mensajes potentes. A lo mejor te sorprende el hecho este de que te hable de introducir mensajes, ¿no? Parece que estos mensajes, o la forma que tengo de explicar esto, te pueda dar a entender que estos mensajes los introducimos sin que la persona se dé cuenta. Pero es que en realidad es así. Ese es el objetivo. Eh, las metáforas son buenas para introducir mensajes fundamentalmente por dos motivos. El primero es que, como te he dicho, tendemos a identificarnos con el protagonista de la historia. Así que las vivencias y los aprendizajes de este, en realidad, son nuestras vivencias y nuestros aprendizajes. Es decir, las experiencias, lo que aprende el personaje protagonista de la historia que contamos, nos sirve a nosotros también como aprendizaje. Pero por otro lado, mientras en una historia, cuando tú cuentas una historia o cuando cuentas una metáfora, mientras la atención consciente está focalizado, pues siguiendo el relato que nos están contando, podemos aprovechar para inducir ideas potentes de modo indirecto. Y de hecho este es el verdadero poder de las metáforas. Parece que explicas una cosa y en realidad estás explicando otra. Mira, cuando hablo de esto de que por un lado estás atendiendo conscientemente a un punto e inconscientemente a otro, tienes que pensar en lo siguiente. Nuestra atención, nuestra capacidad de atención, de eso hemos hablado en otros capítulos del podcast, es muy limitada. Pero es que además la atención funciona de tal manera que o se enfoca en un lado o se enfoca en otro lado. Es decir, si tu atención se está enfocando conscientemente en la historia del cuento, en lo que te estoy contando a través del cuento, eso quiere decir que indirectamente, camufladamente, yo puedo introducir dentro del cuento, insisto, implícitamente, puedo incluir mensajes, puedo incluir aprendizajes, puedo incluir sentidos que escapen a tu conciencia, pero que sin embargo tu parte inconsciente, tu mente inconsciente sí que recoja. Insisto que este es el verdadero poder de las metáforas y fíjate, déjame ponerte un ejemplo de una historia que encontré una vez por algún lado y me hizo, bueno, la utilizo en alguna ocasión. Mira, la historia es la siguiente. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine. Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió con unos compañeros y bebieron y lo celebraron largamente. Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó de que la mujer le había perdido algo, pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces, compró en una tienda para mujeres lo primero que le llamó la atención: un espejo. Y con ese espejo regresó al pueblo. Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar a sus campos. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar desconsoladamente. La madre le preguntó con la razón de aquellas lágrimas. La mujer le dio el espejo y le dijo: «Mi marido me ha traído a otra mujer, joven y hermosa». La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: «No tienes por qué preocuparte, es una vieja». Fíjate que a nivel explícito el cuento habla de un campesino hasta cierto punto desconsiderado con su mujer, pero mientras la audiencia se centra en las andadas del campesino juerguista, su mujer, su suegra, el espejo, etcétera, etcétera, en un nivel más profundo y de manera inconsciente podemos estar interiorizando mensajes de mayor calado. Por ejemplo, bueno, eso te lo dejo a ti. Es decir, mientras tu atención consciente está centrada en la literalidad de la historia,
tu mente inconsciente incorpora aprendizajes importantes para ti. Si te estás preguntando por qué es mejor inducir mensajes de manera indirecta e inconsciente que de forma consciente, la razón es que nuestro consciente, junto con el análisis racional, trae también consigo pues, los juicios, las barreras mentales, las objeciones, etcétera, 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 etcétera. El juicio racional. Es más fácil que el consciente de alguien rebata y objete, mientras que el inconsciente pues, tiene otra manera de funcionar mucho más simbólica y de mensajes mucho más directos. Ahí tienes una razón más para introducir anécdotas en tus charlas, anécdotas y metáforas en tus charlas, y es el doble nivel simbólico, el doble nivel informativo al que actúan las historias. Aunque claro, te puedes preguntar, bueno, ¿y qué cuento en una charla, ¿no? Tal vez te ha ocurrido igual que a mí, que hace años, cuando veía pues, a los grandes comunicadores explicar historias geniales, ¿no? Yo pensaba, bueno, pero es que a mí no me pasa nada extraordinario, ¿cómo les pasa a esta gente? Esta gente le pasan en sus vidas cosas geniales y fantásticas, pero yo ni he conocido a ningún maestro que me haya cambiado la vida, ni he pasado por ninguna situación crítica que me haya hecho replantearme pues las grandes cuestiones de mi vida. Oye, mi vida es normalita, normalita, tirando aburridita, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco las historias? ¿Qué es lo que cuento? Y mira, la respuesta es que cualquier cosa, porque los buenos contadores de historias hacen que las historias pequeñas, las historias nimias, parezcan grandes epifanías. Esta es una de las características de los grandes narradores de historias, es que hacen que cuestiones básicas parezcan aprendizajes enormes, aprendizajes vitales enormes, ¿no? Al hilo de esto recuerdo una charla TED, una charla de Rick Elias, te voy a dejar el enlace en las notas del programa, en la que narraba su experiencia en el aterrizaje forzoso de un avión en el río Hudson. No sé si te acordarás, pero hace algunos años, de hecho hay una película, no recuerdo exactamente el título de la película, pero ocurrió que un avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en el río Hudson. Entonces, Rick Elias, lo digo castellanizado el apellido, dado que es un apellido castellano, de hecho, Rick Elias fue uno de los supervivientes de este aterrizaje, de este avión, de este vuelo. La historia, pues lógicamente sí que es verdad que la historia es impactante porque trata de la posibilidad real de morir en un accidente de avión. Pero los aprendizajes que extrae de la experiencia y los aprendizajes que Rick cuenta en esa charla TED, pues hombre, pues son bastante sencillitos en realidad. Tienen que ver con la idea de que hay que ser la mejor versión de uno mismo, porque la vida puede acabar en cualquier momento, que tienes que ser el mejor padre o la mejor madre que puedas y la mejor persona que puedas. Para llegar a este tipo de conclusiones no hace falta que tengas un susto en un avión. Son cosas importantes que todo el mundo sabe, pero la cuestión es que, bueno, estos mensajes básicos, obvios diría yo, si los vistes con una historia impactante, si los narras bien además, alcanzan una dimensión mucho más trascendente, por lo tanto, mucho más persuasivos, son mensajes mucho más persuasivos. Por eso el factor clave no es tanto la historia que explicas, sino cómo la cuentas. Así que te va a valer cualquier pequeña anécdota que te haya sucedido en tu vida, por mucho que a ti te parezca una anécdota pues pequeñita, algo sin importancia. No importa, porque te vas a dar cuenta que lo importante es cómo vistes esa anécdota, cómo la narras, cómo le das peso y cómo haces grandes los mensajes que quieres trasladar. De hecho, en el Abrir y Consumir de hoy te voy a hablar de un pequeño truco que te resultará muy útil para tener un fondo de armario de ideas para contar. Otro punto importante con relación a las anécdotas y que me suelen preguntar mucho es si estas anécdotas tienen que ser reales o pueden ser cuentos. Por ejemplo, pues los famosos cuentos de Jorge Bucay que hace algunos años se pusieron tan de moda. Mi respuesta es que pueden ser de ambos tipos. No importa, tú puedes contar historias que te hayan pasado realmente a ti o puedes contar cuentos o historias que te sepas.
incluidas las de Jorge Bucay. No pasa nada. Yo particularmente prefiero contar historias personales por al menos dos razones. La primera es porque vas a explicarlas mejor y con más intención porque al fin y al cabo estás hablando de tu vida. Y en segundo lugar, es que una historia personal es más imperfecta, en realidad, ¿no? Los cuentos por seguir con el ejemplo, los cuentos de Jorge Bucay, pues son como perfectos, son redondos, está muy clara la metáfora, mientras que una historia personal, pues no funciona así, ¿no? Es mucho más imperfecta. Pero claro, esa imperfección hace que se entienda como mucho más real y por tanto sea mucho más creíble. Así que, bueno, da igual si cuentas una historia que te sepas o una historia real, pero si puedes elegir, si puedes escoger, soy partidario de que expliques una historia real. Ahora la cuestión es cómo las creamos. Entonces, para ver cómo las creamos hay al menos dos vías. La primera es pensar, como te he dicho anteriormente, en un suceso que te haya ocurrido y pensar qué aprendizajes puedes extraer de ahí. Esta, digamos, es la versión más obvia. Por ejemplo, yo en muchos de mis cursos, sobre todo en los cursos de hablar en público, explico la primera vez que tuve que hablar en público. Lo mal que lo pasé, lo mal que me salió, de hecho, lo mal. Y extraigo de ahí pues 2 o 3 aprendizajes que utilizo en función del colectivo que tengo delante, en función de la orientación de la charla, etcétera. Esta sería la manera más obvia. Coges una vivencia de tu vida e intentas extraer de ahí un par de aprendizajes. La segunda opción es mucho más versátil y es pensar primero qué mensaje quieres trasladar a la audiencia y posteriormente adaptar una vivencia para incluirla. Esto quiere decir que la mayoría de las veces las historias y anécdotas personales que explicarás estarán, digamos, ¿cómo decirlo?, enriquecidas para la ocasión. Es decir, las vestirás para que cuadren con lo que quieres transmitir. Por lo tanto, puede ocurrir que eso que tú estás explicando como vivencia personal exactamente no fuese así como ocurrió. Simplemente lo adaptas para realmente para que tenga sentido y para que cumpla con el objetivo que tú pretendes. En cualquier caso, y haciendo un resumen de lo esencial, te diría que explicar anécdotas e historias permitirá que tus presentaciones suban de nivel. Es que es así. Además, subirán de nivel de una manera muy, muy, muy significativa. Si ves cualquier tipo de charla, de ponencia, de cualquier expositor que sea un expositor más o menos experto, de alguien que lo haga más o menos bien, verás que mínimo incluye una historia en su charla. Esto es sumamente común. Por supuestísimo, si ves charlas TED, no es una historia, son varias las historias con las que los ponentes salpican sus speech. Como te he dicho anteriormente, en el próximo episodio que dediquemos a hablar en público, de aquí a un mes, voy a explicarte de qué manera puedes narrar una historia para encandilar y que enganche a tu público. Esto es Abrir y Consumir. Vamos con el Abrir y Consumir de hoy, vamos con las ideas y trucos de inmediata aplicación. Bueno, en realidad más que una herramienta, es un truco que yo utilizo y que te comparto. Es muy simple, es simplemente que lleves algo en donde anotar, algo contigo en el que tomar notas. Puede ser una libretita o puede ser el mismo teléfono móvil con una nota de voz. El caso es que lleves algo donde tú puedas registrar las cosas que te pueden suceder en tu día a día y que se salen un poquito de lo habitual. ¿Por qué? Porque este es tu fondo de armario para recoger anécdotas y contar historias. Ya sabes que no hace falta que sean grandísimos acontecimientos. Ya sabes que luego serás tú quien le dé un punto óptimo de cocción a este suceso para convertirlo en una historia que valga la pena contar. Pero sí que es importante que estés alerta y que lleves algo donde anotar o que te acuerdes de anotar, pues insisto, estas cosas que nos pueden pasar en el día a día. No sé si te ha pasado a mí me ha pasado muchas veces. No sé, estás en una cafetería y pasa alguna cosa, dices, ostras, pues esto lo explicaré no sé dónde, luego te olvidas y bueno, da mucha rabia porque serían historias
muy interesantes para poder incluir en las presentaciones. Así que para